una comida. ¿Sí puede? El acta de la sesión número 171 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y las actas de las sesiones número 155, 164, 166 a 170 se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Don Patricio nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para la cuenta del día de hoy urgencia suma de parte de su excelencia el presidente de la República para el despacho del proyecto que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Oficio de la Corporación comunicando que se acordó remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica la ley 19.583 que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva para facilitar la construcción de viviendas afectadas por incendios, sismos u otras catástrofes correspondientes al boletín 16.662, una vez que sea despachado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También un proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito de antropofagia y agravar las penas en los casos que indica. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmando la asistencia del señor ministro, don Luis Cordero, del señor subsecretario, don Jaime Gajardo, de la señora jefa de la División Jurídica, doña María Esther Torres, doña María Florencia Draper, abogada de la misma división, Raúl Chontales, abogado de la División de Reinserción Social, y la señora Consuelo Hernández, asesora del señor subsecretario. Por su parte, nos llegó un correo electrónico del señor Fernando Cacho Canales, Secretaría General de Política Exterior, Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual, desde la Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, informa respecto a la visita a Chile de una delegación de parlamentarios de la Comisión Jurídica del Parlamento finlandés. Se trata de 8 parlamentarios y 2 funcionarios del Parlamento entre los días 6 y 10 de abril. Tenemos un calendario 6 y 10 de abril. Vamos para el otro lado. Para el otro litro. 6 y 10 de abril. Por ahí. 6 y 10. Claro. 6 y 7 fin de semana. 8, Sí. 9 y 10 tendría que ser los días. Sí. La delegación está interesada, 8, 9 y 10, en reunirse con la Comisión de Constitución. Se hace presente que esta delegación estará visitando el Congreso el martes 9 de abril, donde tiene planificado un almuerzo con el grupo interparlamentario chileno-finlandés. Solicita ver la posibilidad, si es posible, acceder a una audiencia ese mismo martes en la sesión de la comisión de las 15 horas. En caso que no sea posible, se deberá indicar otro día y horario para informar a la Embajada de Finlandia. Ese sería el único tema que habría que... Muchas algún gracias. tipo de acuerdo. Si le parece a la comisión, le pedimos a nuestra secretaría que pueda coordinar. Efectivamente, tenemos varios proyectos y eventualmente pudiéramos hacer tal como lo hicimos con los parlamentarios europeos. Sí. Hacerlo ese día en la mañana en paralelo a la sala. ¿Les parece? Muchas gracias. Sobre la cuenta, diputada Giles. Gracias, presidente. Primero quisiera saludar la presencia del ministro de Justicia, del señor subsecretario de Justicia y su comitiva, y además señalar algo que no viene en la cuenta, que no tiene por qué venir en la cuenta, pero que es de interés, yo creo, de todos los presentes, que es que hemos dado la unanimidad para pasar a la tabla mañana la votación del proyecto de Defensoría de las Víctimas en los comités, que, como hemos ya dicho aquí, es un proyecto sumamente interesante. Probablemente, en mi opinión personal, la reitero, lo mejor que ha presentado este gobierno a esta comisión, y donde además tenemos la impresión generalizada, entiendo, de que fue mejorado el proyecto durante el trabajo de esta comisión, producto, entre otras cosas, de del beneplácito que tuvo el señor subsecretario, en ese momento ministro, para acoger las propuestas, incluso algunas de minoría, que finalmente en el debate resultaron incorporadas al proyecto. Y yo creo que realmente es muy importante que ese proyecto se apruebe en la mayor brevedad, y hemos dado entonces la unanimidad en los comités para que eso se vea y se vote mañana. Lo otro, señor presidente, quizás sería necesario, lo dejo a su criterio, ver qué fue lo que ocurrió el día lunes con una sesión en la que aparentemente hay diversos malos entendidos, y quizás sería bueno sincerarlo en esta reunión, si a usted le parece bien, y cuál es el resultado, digamos, de la suspensión de esa sesión. Por último, señor presidente, con el mayor respeto y cariño,
quisiera hacer una pregunta, que es una pregunta, no lleva ninguna posición sobre el punto, respecto del tan mentado acuerdo administrativo, en que todos los diputados hacen declaraciones citando el acuerdo. Quisiera preguntarle cuándo correspondería, según ese acuerdo, que su estupenda presidencia cesara y se diera curso entonces a una elección de un eventual nuevo presidente si su renuncia no es aceptada. Esto porque hay distintas versiones respecto de cuál era la fecha. Hay que decir que ese acuerdo administrativo, del cual el secretario general de la Cámara es el ministro de Fe, es decir, no es un acuerdo interpretable, es un acuerdo que está por escrito y que tiene un ministro de Fe, que es el secretario general de la Cámara, tiene fechas que están ahí explicitadas. Entonces me parece que sería razonable y bueno, en la transparencia que reina en nuestras relaciones políticas, que pudiéramos saber todos cuándo corresponde que se produzca esa renuncia y que lo tengamos todos claro. Corresponde esa renuncia, para ir contestando, dentro del mes de marzo, le corresponde, conforme acuerdo administrativo, al diputado Marcos Gilavaca asumir la presidencia de la comisión, y es un tema que estamos coordinando. Respecto a lo planteado, efectivamente ayer se frustró la sesión porque hubo ahí un malentendido, nunca ha sido modificado, lo planteamos, lo discutimos, pero de todas maneras le pedimos y yo particularmente lo hice al secretario general, que no aplicara sanciones porque había un error común, que se dijo, que no se dijo, que al final hubo una confusión y nunca hubo mala fe por parte de las y los integrantes de la comisión, y para los efectos de no aplicar las multas que corresponde hay que recordar que si bien es cierto, la no asistencia a una comisión especialmente convocada no tiene sanción, sí cuando se frustra. Así que, para comunicarle eso. ¿Le parece? No, le hemos pedido, esa es una disposición que corresponde ahí, entiendo, a la Secretaría, le hemos pedido que no, pero sí quiero dejar medianamente claro que en caso alguno se modificó ni se estableció la suspensión, y consultado también al Departamento de Informática, nunca hubo una modificación, pero eso es lo que hemos solicitado. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Yo encuentro que esto es súper importante. Quisiera dar una leve introducción. Yo le voy a dar la palabra al ministro. Estas son indicaciones orgánicas a este proyecto de ley. Es lo último que nos queda de este proyecto. Yo quiero ahí reconocer el trabajo del diputado Gilavaca y el compromiso también del Ejecutivo en presentar esas indicaciones antes del 15 de marzo, y efectivamente eso siempre tiene un costo, porque hubo un compromiso del diputado Gilavaca y un desafío en realidad a que no se presentaban, y como el Ministerio llegó, entiendo que es una cena para todos los que están miembros de la comisión, pero es un tema que el diputado Gilavaca lo verá en su oportunidad, porque el Ejecutivo cumplió. Así que, sin más, le ofrezco la palabra, señor ministro, darle bienvenida a usted y al subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos una presentación. Hay un par de cosas previas que me gustaría señalar por su intermedio, señor presidente, a las diputadas y los diputados presentes. Los tribunales de ejecución de pena debe ser uno de los aspectos más demandados, no solo por este Congreso, sino que por una posición mayoritaria de abogados, abogadas y profesores de Derecho Penal. Esta comisión en particular ha insistido sobre este tema y, de hecho, ha emplazado sistemáticamente al Ejecutivo, y cuando digo el Ejecutivo digo no solo este, sino que también los anteriores. En el contexto del trabajo conjunto que este Ministerio, en condición de ministro, y el subsecretario también ha tenido con diversos proyectos con ustedes, el compromiso que asumimos en el mes de enero de poder avanzar en recursos disponibles para tribunales de ejecución de pena fue lo que hicimos en los últimos meses y cumplimos dentro del plazo que se nos había señalado perentoriamente. Los esfuerzos sobre tribunales de ejecución de penas son esfuerzos de décadas y de muchas personas que han estado trabajando en ellos. Por eso el Ejecutivo considera que no es simplemente una indicación la que aquí se está avanzando, sino que es una forma de poder contribuir a la solución de un déficit institucional que por largos años ha tenido el país y que existe bastante consenso que esta es la parte olvidada de la persecución criminal y quizá una de las más relevantes para cumplir con el propósito de la pena
desde su perspectiva, no simplemente, o no mirado simplemente con una perspectiva retribucionista. La siguiente, por favor. Este es brevemente lo que ustedes ya han trabajado. Por cierto, una de las ventajas de poder presentar esta indicación es que en los términos sustantivos esta comisión no solo ha trabajado previamente, sino que tiene un amplísimo consenso sobre la misma. Su origen es una moción y además de eso su objetivo central es no solo establecer un control jurisdiccional a propósito de la ejecución de las penas y las medidas de seguridad sobre lo cual sus señorías han trabajado detenidamente, sino que tener un conjunto de tribunales especializados con ese fin. Está discutido en general y en particular los aspectos procedimentales y está pendiente los aspectos orgánicos que yo ahora a continuación vengo a presentar. La siguiente, por favor. Como ustedes bien saben, esto tiene que ver con introducir normas específicas en el Código Procesal Penal, en la etapa de ejecución de sanciones penales. El ámbito de aplicación, vuestras señorías lo tienen bastante claro, sobre penas de privativa de libertad hasta aspectos que están vinculados a la libertad condicional. Esta cuestión es clave porque una cantidad importante de las modificaciones legales que ha hecho el Congreso en los últimos años, restringiendo este último beneficio, en parte está construido sobre la desconfianza del actual sistema y su diseño, ¿no? Por lo tanto, permitiría la existencia de tribunales de ejecución de pena de una cierta deferencia al rol que puede cumplir el juez especializado en la etapa de ejecución. La siguiente, por favor. Las indicaciones del Ejecutivo abordan tres aspectos que son clave. La primera es precisamente dotar de jurisdicción especializada en la fase de ejecución. La segunda está vinculada a tres niveles que a continuación nosotros vamos a tratar de señalar. La manera en que el Ejecutivo distribuyó esto se deben fundamentalmente a tres ámbitos. Uno, jueces especializados, que supone, dada la estructura del sistema de enjuiciamiento criminal y la evidencia, que en los tribunales de ejecución de pena que se están creando producto de esta indicación, aproximadamente el 80% de las personas que están sujetas a seguimiento y cumplimiento en esta etapa estarán sometidos a un tribunal de ejecución de pena. Adicionalmente, el 19% a salas preferentes de juzgados de garantía, para lo cual el proyecto de ley se hace cargo en concreto de complementar esos tribunales, y solo un 1% a modalidad de asignación según carga, ¿no? Es decir, en la etapa inicial de la disponibilidad de plazas y de tribunal especializado, el 80% va a estar cubierto por un tribunal de ejecución de pena. La siguiente, por favor. Lo que tenemos son 14 tribunales de ejecución de penas, 36 salas preferentes, y estas son las asignaciones de jornada en aquel 1% en aquellos lugares donde existe algún establecimiento penitenciario pero que no tiene el volumen significativo de casos como para tener un tribunal de ejecución. Esta es una de las partes más significativas, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es conveniente recordar por qué son necesarias las especializaciones en materia de ejecución de penas, ¿no? Una de las cosas es que el gran problema que nosotros hemos tenido por la falta de tribunales y competencia especializada en materia de ejecución de pena es la ausencia de criterios comunes. En segundo lugar, la trazabilidad de esos criterios, ¿no? No es simplemente el establecimiento de criterios jurisprudenciales, sino que en algún sentido también cuáles son los criterios utilizados para el cumplimiento, el otorgamiento de beneficios, así como el control de la actividad administrativa que se desarrolla durante la etapa de ejecución de pena por parte de Gendarmería. Lo segundo es que tenemos un aumento muy significativo de las personas sujetas al sistema penitenciario. Recuerde que eso tiene dos grandes ámbitos. Las primeras, las personas privadas de libertad, que hoy día son alrededor de 54.000 personas, en un aumento muy significativo como en otras oportunidades nosotros ya hemos tenido. Y la segunda tiene que ver con el resto de personas sujetas al sistema, ya Gendarmería, que el orden de magnitud en la actualidad son alrededor de 144.000, 145.000 personas sujetas a el seguimiento de Gendarmería. El número, nosotros hemos mostrado el crecimiento de esos números a propósito del proyecto de ley que vuestras señorías tuvieron a bien aprobar en materia de ampliación y densificación de establecimientos penales, pero si uno ve el crecimiento de la población privada de libertad, también en relación al crecimiento de la población atendida por Gendarmería, los incrementos son muy significativos, ¿no? Y por lo mismo,
los factores de especialización en materia de tribunales de ejecución de pena son muy relevantes para las políticas de reinserción, ¿no? En términos de que tengan un control jurisdiccional efectivo asociadas a ellas. Hoy día eso es una circunstancia que queda, en algún sentido, simplemente sujeta a disponibilidad unilateral de la Administración. La siguiente, por favor. Lo que hemos hecho con las normas, más o menos lo que uno hace cuando crea tribunales, es decir, incorporarlo dentro de los tribunales ordinarios de justicia, modificar las competencias de los juzgados de garantía en aquellos lugares donde no existen tribunales de ejecución de pena, que están relativamente acotados, dotar un juez de garantía adicional en 5 regiones del país, esto esencialmente por los volúmenes y la demanda que nosotros hemos estado estudiando para este fin, y la creación de un párrafo específico que está vinculado a ejecución de pena en el Código Orgánico de Tribunales. La siguiente, por favor. Y luego las competencias que están vinculadas a los tribunales de ejecución de penas, ¿no? Desde el control de las penas sustitutivas, libertad condicional, las circunstancias en las cuales las personas están privadas de libertad, el otorgamiento de beneficios que se encuentran en ellas, la reducción de condenas. Recuerden que en la actualidad muchas de estas competencias son administrativas o son mixtas en el fondo, ¿no? O en ocasiones cuando están asociadas al juez de garantía, ustedes ya bien lo saben porque han tenido buena parte de esa discusión, están sujetas a una discrecionalidad muy grande dependiendo de quién realice la visita. La siguiente, por favor. Como tenemos ahí la norma en específico, cuáles son los 14 tribunales de ejecución de penas que están asociados a 29 comunas que se encuentran a lo largo del país. Hay, en el caso de las jornadas preferentes, cuando hay competencia del juzgado de garantía, un mecanismo de distribución que está vinculado a 36 comunas, y luego la priorización de jornadas, ¿no? Con salas de dedicación exclusiva. La siguiente. Y en el Código Procesal Penal están las reglas que permiten adecuar lo que el trabajo de la comisión ya ha realizado. O sea, la indicación del Ejecutivo no pretende involucrarse en la discusión que ya ha tenido esta comisión, sino que simplemente dotar de las reglas que están vinculadas al aspecto orgánico. Y la siguiente. El informe financiero son alrededor de 6.600 millones de pesos que están vinculados al mayor gasto que permite el financiamiento de los 14 jueces, además de el equipo de funcionarios administrativos, además de los costos de arriendo que están vinculados a esto, los trabajos que hemos hecho y que debemos seguir trabajando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y las dotaciones de aumento en aquellos casos donde necesitamos pools de jueces adicionales para en la parte no cubierta por tribunal de ejecución de pena. Eso es más o menos, ya está el informe financiero por año, para que vuestras señorías lo revisen sin prejuicio de lo que le corresponda a la Comisión de Hacienda. Esos son más o menos los aspectos centrales sobre los cuales está construida esta parte que se había comprometido el Ejecutivo a incorporar al proyecto de ley que vuestras señorías han tramitado y que tiene la relevancia que ustedes bien conocen y que es relevante para efectos de este proyecto. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra. Diputada Giles, luego el diputado Vilavaca. Sí, presidente, mire, estoy un poco confundida, producto probablemente del deterioro de la edad, pero más allá de eso me gustaría quizás una explicación, creo que sería útil para todos, de la operación que vamos a emprender, que entiendo que tiene ciertas diferencias con lo que normalmente hacemos, por las características de esta indicación, en que entiendo que tiene algunas características especiales. Quizás sería bueno hacer un pequeño recuento de en qué íbamos cuando recuperamos y recibimos esta indicación y cómo se legisla esto, porque entiendo, por ejemplo, que no existe la posibilidad, y quisiera saber si es así, de presentar indicaciones sobre la indicación, porque es de exclusiva del presidente, del Ejecutivo. Entonces, quisiera saber bien en qué se basa esa técnica legislativa y cuál es la propuesta que hay para cómo vamos a manejar el trámite en este caso. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado Vilavaca, luego al ministro. Sí, presidente. Qué bueno escuchar y ver que efectivamente se cumple un compromiso y una deuda, se paga una deuda que el Estado tiene con un espacio que era una nebulosa permanente. Tal cual señala el ministro,
los tribunales de ejecución de pena es un anhelo de todo el mundo penalista, procesal penal en la historia. Chile es uno de los países más retrasados en el ámbito de ejecución de pena. Estamos a la altura de los países africanos y en algún momento dimos el listado de países que no tienen este tipo de tribunales. Y en materia de seguridad pública hemos avanzado a paso agigantado en este proceso. Hemos legislado en miles de materias de seguridad pública, hemos aumentado penas, hemos entregado más facultades a nuestra policía, etcétera, pero siempre dejamos de lado una parte importante de la seguridad pública que hoy día, con los hechos que se han conocido, cada día son más patentes. Y este proyecto en particular, cuando lo iniciamos y el ministro mostraba a quienes invitamos a ser parte de este proceso, que nos ayudaron bastante para poder llevar adelante. Muchos nos decían, ¿sabe qué? ¿Para qué si esto no va a suceder nunca? ¿Para qué si no viene lo orgánico? Porque ustedes como diputados no tienen facultades para poder llevar adelante lo orgánico. Y el ver hoy día que ya no existe la excusa de que estamos de acuerdo con ustedes, pero Hacienda no nos entrega los recursos, y existe un compromiso real, entregando una cantidad importante de recursos para poder implementarlo, en lo particular me llena de dicha satisfacción de un trabajo largo. El proyecto en términos procedimentales contó con un apoyo de manera transversal de esta comisión, y quiero felicitar a todos los parlamentarios de la Comisión de Constitución de este periodo particular. En el periodo pasado lo logramos aprobar en general, pero este periodo porque logramos entender la importancia de lo que va a implicar para la justicia del país, sobre todo la justicia procesal penal, los tribunales de ejecución de pena, y la colaboración de cada uno de los miembros de esta comisión en el debate y en sacar adelante. Hoy día nos toca enfrentar la parte menos glamorosa de los tribunales de ejecución de pena, pero que es el corazón, ¿ya? Que dice relación con la implementación real de los tribunales. Cuando partimos esta idea, y quiero, aprovechando que está Enrique acá presente, que fue uno de los promotores de esta idea, y cuando Enrique me planteó la posibilidad de llevar adelante esto, me dijo, tenemos que forzarlo. ¿Y cómo podemos forzarlo? Y lo dijimos en ese tiempo, ¿sabes qué? Un control cruzado, es decir, juzgado de garantía, que sean ejecución de penas para los tribunales orales para juzgado de garantía. Y así partió esta idea. Y hoy día el ver que esta criatura nace, y espero que con la fuerza que implica el trabajo que esta comisión le entregó, sea todo un éxito. Felicitar al Ejecutivo, felicitar a los ministros, todo su equipo, su secretario, que nos ha acompañado permanentemente en esto. Yo creo que cuando toda la sociedad y los miembros de esta comisión somos parte integral de la sociedad, logran generar acuerdos, se ponen de acuerdo respecto a temas importantes de manera transversal, estos salen adelante. Y hoy día vemos la conclusión de eso. Gracias, presidente. Sí, diputado Vilavaca, se ofrece la palabra. Señor ministro. No. Señor ministro. No. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Primeramente, entonces vamos a proceder a iniciar la votación en particular. Lo que corresponde es tratar la indicación en la página 1 para agregar al artículo primero, para agregar los siguientes numerales 1 y 2 nuevos, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Número 1, agrégase en el inciso primero el artículo 10, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase. De igual forma podrá actuar el juez con competencia en la ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda en aquellos casos en que la persona se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad o sujeta a una medida de seguridad o una medida cautelar de prisión preventiva. Esa es la indicación. Entiendo se hace cargo justamente cuando no hay un nuevo tribunal, quien va a tener la competencia va a ser el juzgado de garantía. Y por eso dentro de las cautelas se le agrega esta facultad o esta competencia. Se ofrece la palabra en votación. Gracias, señor presidente. Está puesto en votación el numeral 1 del artículo primero. Don Gustavo Benavente. A favor. Doña Carol Cariela. Doña Camila Flores. A favor, don Patricio. ¿Lo leí? Lo acaba de leer.
La dejé pendiente. ¿Estamos votando a favor? Ya. Don Marcos y la Vaca, a favor. Doña Pamela Giles, por la afirmativa. Don Andrés Lonton, a favor. Doña Maite Orsini, a favor. Don Luis Sánchez, A favor, señor secretario. a favor. Don Leonardo Soto. Don Gonzalo. Don Gonzalo. Sí, ahí está don Gonzalo. A favor, don Gonzalo. Y, señor presidente, A favor, señor secretario. Se aprueba por unanimidad. por unanimidad. A Tenemos continuación, el 11. número 2, modifíquese el artículo 95 en el siguiente sentido. Intercálese en su epígrafe entre la expresión juez de garantía y el punto seguido la expresión o ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. El número 2, intercálase en su inciso primero entre la expresión garantía y la coma una frase del siguiente tenor. O en aquellos casos en que la persona se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad o se encuentre sujeto a una medida de seguridad o a una medida cautelar de prisión preventiva ante el juez con competencia en ejecución de penas y medidas de seguridad según corresponda. Se ofrece la palabra. Diputada Orsini. Sí, presidente, pidiendo perdón porque me incorporo a este proyecto de ley recién y no estuve en la discusión inicial, pero preguntar, ¿el amparo ante el juez de garantía ahora sería o bien ante el juez de garantía o bien ante el Tribunal de Ejecución de Pena? ¿Y determinado por quién? Le ofrezco la palabra ante la pregunta, señor ministro, señor subsecretario. La regla de la norma de competencia en el amparo depende de la competencia del tribunal. Si la situación de amparo ocurre durante la etapa de ejecución de pena, es competencia del juez de ejecución de penas. Y si es antes, Señor Claro, presidente. lo re- se ofrece la palabra. Diputada Giles. Y si hay una investigación ante el juez de garantía. Presidente, estamos votando los dos Claro, numerales. claro. ¿Por qué razón? Porque están ¿Juntos? juntos en un mismo numeral. El primero no tiene ninguna modificación, sino que es una norma más bien adecuatoria. Ya. Y el segundo es el que distingue, conforme a la pregunta que formulaba la diputada Orsini, que entiendo fue debidamente respondida, diputada. El que agrega al juez de penas y a los sujetos de privación de libertad las medidas. ¿Claro? ¿Eso? Ya. Entre ok, paréntesis y coma. perfecto. Se ofrece la palabra en votación. Si le parece a la comisión, la aprobamos por la misma votación, a modo de ir avanzando. ¿Sería necesario? Se aprueba entonces por unanimidad. Diputado Vilavaca. Presidente, hay muchas normas adecuatorias respecto a incluir la expresión o ante el juez de ejecución de pena y medida de seguridad para darlos por aprobado todas las normas adecuatorias, nada más. Si le parece bien a la comisión, lo adecuamos de esa manera y le entregamos a la Secretaría esa función de irlo aprobando por unanimidad. 2.0. Agrégase en el inciso primero el artículo 456. Es eso. Igual tengo que leerlo. Entonces se tiende por aprobado el 2.0. A continuación, vamos en la 12, en la 14, tan rápido como puedo. 16, nos saltamos a la página número 22. En la página 22. Número 2, para agregar una modificación al artículo 481. Para agregar 3 numerales finales nuevos con el orden correlativo que corresponda al siguiente tenor. Agregas en el inciso primero, eso está atascado. Ya está. Es el numeral 3. ¿Ya? Disculpe. Si nos aclara, señor secretario. Lo que pasa es que ese artículo se refiere a esa indicación se refiere al artículo 466, que está antes del artículo 480, ¿Ya? que es lo que nosotros teníamos como artículo primero, ¿cierto? Perfecto. Que ahora el artículo primero se amplió porque son puras modificaciones al Código Procesal Penal. Entonces todas las propuestas de modificación que iban a artículos anteriores al 480 ¿Ya? pasaron a ser 1, 2 y 3. Perfecto. Nuestro antiguo artículo primero pasó a ser 4 y así sucesivamente 5 el que sigue y 6. Perfecto. Entonces, Todo al Código Procesal Penal. lo que corresponde es modifícase el artículo 481 en el siguiente sentido. Eso, sí. Letra A, intercálase en el cuarto
En el inciso cuarto, la expresión juez de garantía o juez de ejecución de pena y medida de seguridad según corresponda, que lo damos por aprobado en función del acuerdo suscrito. La letra B, exactamente lo mismo, que hace esa referencia. La letra C, del mismo tenor. Y en el artículo 482, la sustitución de la fase del tribunal por el juez de garantía o ejecución de penas, que lo doy por aprobado en función del acuerdo suscrito previamente. Pasamos a la página número 27. Dígame. Hay algo que yo no entiendo, entonces antes de darme por completo y entregarme como quiero entender lo que estoy haciendo. Entonces, a mi juicio, habría correspondido votar antes de lo que acabamos de votar, y explíqueme por qué no, volver al texto del proyecto y deberíamos haber votado lo que agrega a la institución del control judicial el cumplimiento de penas y medidas de seguridad o cautelares, que es previo a eso, creo yo, o porque si no, ¿cuál va a ser el texto que va a haber en esa...? Cada una de las cosas que hemos modificado del 481 dice relación con adecuar lo que decía el tribunal, ahora se distingue entre al juez de ejecución de pena y medidas de seguridad según corresponde. Y que como dimos por aprobado todas esas normas que son más bien adecuatorias, lo que corresponde ahora es pasar a la parte del Código Orgánico de Tribunales, ¿Ya? que está en la página 27. Ujú. Todo hacia atrás está aprobado. Lo que corresponde ahora, No diputada, solamente Claro. la parte que es indicaciones, sino que también aprobamos el texto del artículo. por cierto, por cierto. No Por me cierto, di tiene cuenta usted cuando razón. ocurrió. En la parte procedimental. En la parte procedimental. Disculpe, señor presidente. Disculpe si cometo favor. una impertinencia por su intermedio. Lo que pasa es que la diputada había preguntado al inicio cómo se votaba en este aspecto. Entonces, tengo la impresión de que es como resultado lo siguiente. Solo se estaría votando aquellas que están vinculadas a las normas del Ejecutivo, que son adecuatorias en términos orgánicos, en el entendido que los textos ya discutidos y aprobados por la Comisión ya se encuentran votados. fueron Eso yo entiendo. No, porque lo aprobamos todo. Así es, Sí. diputada. Corresponde entonces a la página 27, artículo tercero nuevo, 3, para incorporar el siguiente artículo tercero nuevo, artículo tercero, introduce las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Letra A, sustitúyese en el epígrafe del título segundo del libro primero la expresión y de los tribunales de juicio oral en lo penal por la expresión de los tribunales de juicio oral en lo penal y de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que se refiere exactamente a lo mismo y que lo damos por aprobado. La letra B dice exactamente lo mismo, sustituyese en el inciso segundo del artículo quinto la expresión y los juzgados de garantía por la expresión los juzgados de garantía y los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que damos también por aprobados. Ahora pasamos a la... Ahora pasamos a la 30. Ahora pasamos a la página 30, diputada. Letra C, agrégase en el literal F del artículo 14, a continuación del punto y coma, que pasa a ser coma, la siguiente frase: en aquellos territorios en que no existan juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Que entiendo que es una norma que se explica a sí misma. ¿Ok? ¿La aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Letra D, modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido. Y aquí viene la integración de la creación de los nuevos 29 tribunales. ¿No? Son más jueces de garantía. Primero, sustituyese la expresión Copiapó con 5 jueces por Copiapó con 6 jueces. Dígame. Sí, tengo que leerla, claro. Sustituyese la expresión Quillota con 2 jueces por Quillota con 3 jueces. Diputado Longton y diputada Flores están felices. No, pues, la di por aprobado. 3, sustituyese la expresión Curicó con 4 jueces por Curicó con 5 jueces. Claro. 38, en la página 38, en cuarto lugar, sustituyese la expresión Punta Arenas con 4 jueces por Punta Arenas con 5 jueces. Sí, pero tengo que leerla. Sí, pues. 5, sustituyese la expresión Chillán con 4 jueces por Chillán con 5 jueces. Y eso es hasta la página 41. Lo aprenden tú. Sí, leí Punta Arenas. No, Talagante no tocó en esta oportunidad. Tampoco. En la siguiente sí. Va a haber una corte de apelaciones en Talagante. Si le parece, lo aprobamos por unanimidad.
Dígame, Acabo de descubrir dígame. que hay al menos 2 comparados, que forma parte de la confusión. En lo que usted acaba de leer, por ejemplo, que sería, según usted, no sé qué página, en el mío es la 45. No, es el único comparado que hay, Pamela. Es que ese también es igual. No, es el único, Pamela. Hay que usarlo impreso. Hay que usar el impreso, Pamela. Nos plantea la Secretaría que hay que usar el Bueno, impreso. entonces hay 2, ¿cierto? Porque yo el que No. tengo, que no es impreso, ¿Qué es este? ya, entonces partamos por decir eso, porque le comunico, señor presidente, que yo que estoy trabajando con el que no es Con tu asesor, impreso, claro. ¿ya? Sí. Dice una cosa Tengo distinta, una pero- cosa distinta, entonces pero está bueno aquí, sí, poner en lo común. clarificamos, diputada, de todas maneras. El actualizado es el que tienen todos en su poder y que está impreso. El tuyo Pasamos no. a la página 42. Letra E. Incorporas a continuación del artículo 21A un párrafo segundo bis nuevo del siguiente tenor. Párrafo segundo bis de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Artículo 21B. Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad estarán conformados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Corresponderá a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocer de las siguientes materias. Letra A, del incumplimiento, revocación, intensificación, reemplazo y de las reclamaciones respecto de cualquier otro asunto o cuestión que se suscite durante la ejecución de las penas sustitutivas a que se refiere la ley número 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Letra B, de la concesión, denegación y revocación de la libertad condicional a que se refiere el decreto ley número 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, y hay una sugerencia de la Secretaría de agregar el año de este decreto, que es el año 1925. Letra C, de las solicitudes, reclamos y recursos interpuestos por las personas privadas de libertad en contra de las decisiones, medidas y actuaciones de la Administración Penitenciaria que les afecten, especialmente de las reclamaciones en contra de sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad penitenciaria. Letra D, de las reclamaciones que se efectúen en relación con la procedencia de la reducción del tiempo de condena a que se refiere la ley número 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta. Letra E, de la ejecución y cumplimiento de las condenas criminales y de las medidas de seguridad y de las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución de conformidad con la ley procesal penal. Letra F, de todas aquellas materias que la ley le encomiende. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las demás acciones y recursos que fueren procedentes de conformidad con la Constitución Política de la República. Eso es lo que señala el artículo 21B propuesto en la indicación, que lo que hace es recoger todo lo que nosotros definimos en la etapa procedimental. Se ofrece la palabra, diputada Orsini, luego el diputado Longton y la diputada Giles. Sí, presidente, tengo una duda y un comentario. En la letra A dice del incumplimiento, revocación, intensificación, reemplazo y de las reclamaciones respecto de cualquier otro asunto o cuestión que se suscite durante la ejecución de las penas sustitutivas a las que se refiere la ley 18.216, que establece penas que indican como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Me parece que está redundante, que debiese decir durante la ejecución de las penas sustitutivas a la que se refiere a la ley 18.216, punto. Dice 2 veces que son... Es que después pone el nombre de la ley. El nombre de la 18.216 es ley número 18.016, que establece penas sustitutivas. Claro, solo se refiere al título de la ley de la 18.016. No encuentro que Suena, puede sonar un poco queda redundante, raro que se diga de pero otra es el manera. nombre de la ley. Bueno, y tengo una duda. ¿Qué pasa al Ministerio con la ley de responsabilidad penal adolescente? ¿Tienen competencia los tribunales de ejecución de penas para las penas que están siendo cumplidas por adolescentes en el nuevo sistema? Muchas gracias, diputado Orsini. Le doy la palabra al diputado Longton, que tiene una observación. Sí, gracias, presidente. 2 cosas, presidente. Primero, en la letra B, respecto a la concesión, denegación y revocación de la libertad condicional, uno entendería que este es un recurso que podría inhibir un recurso de amparo posterior. Ahora va a haber un recurso especial.
Quisiera ver que el Ejecutivo me pudiera dar esa certeza, porque esto se trató de incluir en la Ley de Libertad Condicional que aprobamos el año pasado. Y creo que es importante clarificar aquello, porque hoy día una gran cantidad de recursos de libertades condicionales se están dando a través de recursos de amparo cuando el Comité de Libertad Condicional se los deniega. Y uno de los argumentos que se ha plasmado acá en la Comisión de Constitución y también del Senado es que existiendo un recurso especial, eso debería producir automáticamente, no sé si automáticamente, pero el criterio de que debería imperar después de las Cortes de Apelación y Suprema es un rechazo respecto a los recursos de amparo, porque ya hay un recurso especial que hoy día se establece hasta a través del Tribunal de Ejecución de Pena. Quisiera que aquí yo me lo pudiera aclarar el Ejecutivo. Y lo segundo, presidente, es que a propósito de ese proyecto de libertad condicional, y acá el subsecretario quizás también va a recordar en la comisión mixta, introducimos que los beneficios intrapenitenciarios, cuando se otorgaran, se tenían que hacer a través de un juez de garantía, entendiendo de que los beneficios intrapenitenciarios, muchos de ellos consisten en salidas al medio libre, y eso había quedado sujeto a esta ley, respecto a la concesión o no de los beneficios intrapenitenciarios, y no lo encuentro en las letras respecto a las atribuciones de los tribunales de ejecución de pena, entendiendo que eso había quedado zanjado en ese proyecto de ley, que ya es ley, y que había habido un plazo incluso, no sé, el subsecretario se podrá recordar también, que ello había quedado sujeto a este proyecto. De hecho, se había señalado textual que los beneficios intrapenitenciarios ya no iban a otorgarlos más Gendarmería, entendiendo porque muchas veces la complejidad de aquello, donde ellos tienen que emitir los informes y a la vez recomendar la salida, y finalmente no lo hace un tribunal, donde el tribunal es el que aplica la pena, es complejo desde el punto de vista de si es que esa persona está en las condiciones o no de poder salir al medio libre un domingo o bien un fin de semana o bajo los otros regímenes que existen. Entonces quisiera que el Ejecutivo nos pudiera aclarar aquello, porque no está establecido acá respecto a que los beneficios intrapenitenciarios también van a pasar por el Tribunal de Ejecución de Penas, el otorgamiento no de estos. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. A ver, lo diputado. último, perdón, presidente, porque además lo incorporamos en los requisitos para otorgar la libertad condicional, el que se le otorguen o no beneficios intrapenitenciarios, es decir, va a estar dentro del artículo 2, ya está, de hecho, ya es ley. Por lo tanto, es relevante lo de los beneficios intrapenitenciarios para efectos de esta ley. Eso, gracias, presidente. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro, señor subsecretario. Tengo una consulta respecto de este artículo que tiene que ver con la competencia de estos tribunales de ejecución de penas, sobre cómo se aplica esta competencia en relación a los delitos económicos, a la ley de delito económico, la 21.595, que establece su propio régimen de penas sustitutivas de los propios delitos económicos y un conjunto de reglas especiales que no son la de la ley 18.216 que está citada acá. ¿Cuál es la correspondencia? ¿Cuál es la norma que hace aplicables estas reglas de ejecución de pena a esos cuerpos especiales? Parece que la diputada Orsini, por su intermedio, presidente, pidió también claridad sobre la ley de responsabilidad penal juvenil. Yo también pediría precisión cómo se aplica respecto a la ejecución de penas dictadas por la justicia especial, como es la Código de Justicia Militar, que también tiene reglas distintas. Y por último, presidente, consultar sobre un deber judicial que ha sido muy polémico en esta última semana, que es el de la visita semestral que hacen los jueces a las cárceles, que es una institución muy antigua de nuestra legislación y que busca precisamente que los jueces correspondientes de garantía, entiendo, de turno, deban visitar semestralmente los recintos penitenciarios, y le da un conjunto de atribuciones que me gustaría saber cómo se compatibilizan con estos tribunales de ejecución de pena. Si se suprimen completamente las facultades que tenían los jueces en esta visita semestral y la hacen ahora estos jueces de ejecución de pena, o cómo lo resuelve finalmente. Muchas gracias, diputado Soto. Están formuladas las consultas, ahí entre el ministro y el subsecretario nos darán debida respuesta respecto de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Código de Justicia Militar, y también respecto a la norma de delitos económicos, que tiene un estatuto especial, la improcedencia eventual, como plantea el diputado Longton, para que quede consignado en la historia también de esta norma, del amparo ya aplicando este principio de especialidad del recurso. El tema de los reclamos intrapenitenciarios, que también nos planteó relacionados con la letra C del diputado Longton, y las famosas visitas de cárcel que nos plantea el diputado Soto. Señor ministro, señor subsecretario. Señor presidente, por su intermedio, yo
Responderé algunas de las preguntas y me complementará también el subsecretario en otras que yo no aborde. En el caso de responsabilidad penal adolescente, recordar, diputada, por su intermedio, señor presidente, que la ley de responsabilidad penal adolescente exige especialización de jueces y en consecuencia prima en ese caso el principio de especialización que funciona tanto para el juez como para la etapa jurisdiccional como para la etapa de ejecución, ¿no? Porque ahí el principio de especialidad es un principio que rige también la ejecución y en consecuencia esa es la norma que regula en el caso de responsabilidad penal adolescente. En toda la etapa de implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento y las capacitaciones interinstitucionales que se han formulado, es un aspecto que ha quedado lo suficientemente claro dada la naturaleza de esa ley. En relación a la consulta del diputado Lonton, por su intermedio, señor presidente, hay que distinguir la situación del amparo. Lo que sucede con el amparo constitucional, porque esta es la discusión para el amparo constitucional, es también lo que se predica o de lo que hemos tenido conflicto en el caso del recurso de protección. Respecto del amparo legal, es decir, el regulado en el Código Procesal Penal, al existir acción especial, es evidente que rige la regla de especialidad. Sin embargo, la pregunta, no solo para esta hipótesis, sino que para otras, es decir, cuando hay una acción especial, ¿inhabilita o no la acción constitucional? El sistema institucional chileno lo ha debatido a propósito de asuntos laborales, a propósito de asuntos ambientales y en el caso del otorgamiento de beneficios en el sistema penal. Los dos primeros en el recurso de protección, el tercero sobre el amparo. La regla general es que los jueces tienden a ser deferentes sobre la idea de que existiendo acción especial, ¿no?, esa es la que debiera primar. Sin embargo, no existe clausura constitucional que impida ejercer el amparo. Por lo tanto, el problema de la acción especial de amparo está resuelto a nivel legal, pero el proyecto, por razones obvias, no tiene capacidad de inhabilitar la acción de amparo constitucional. Sin perjuicio de eso, la opinión que tiene el Ejecutivo sobre esto, considerando lo que ha sucedido con otras acciones en el pasado, que cuando el sistema legal regula detenidamente la acción de reclamo, tiende a desincentivar el uso de la acción constitucional, o bien los jueces entienden que es improcedente. En el caso de Ley 18.216, la falta de regla clara de reclamación sigue incentivando el uso del amparo y por lo tanto lo que naturalmente debiera suceder en este ámbito es lo que sucedió en otro, y es que ese amparo constitucional debiera tender a disminuir. Entonces la forma de solucionar es más bien la creación de los tribunales de ejecución de pena y el procedimiento de reclamación. Sobre lo que usted se refiere, sobre el otorgamiento de beneficios por parte del juez de garantía, por su intermedio, señor presidente, el diputado Lonton tiene razón. La norma quedó con la competencia del juez de garantía y es evidente que, dado el Tribunal de Ejecución de Pena, eso debe ser competencia del Tribunal de Ejecución de Pena. Esa referencia a la cual hace mención el diputado es correcta y debemos buscar una fórmula de la precisión precisamente con ese fin en esta parte, que luego podemos conversar cuál es la mejor manera de hacerlo. Sobre la inquietud planteada por el diputado Soto, en el caso de la ley de delitos económicos, no vemos razones para sostener que exista regla especial, dado que la norma final, que una de las últimas, que es la que está en la letra E del artículo en cuestión, es el que permitiría entender que la regla de ejecución de pena, en ese caso, en esos delitos, están sometidas a la regla de ejecución de pena. De hecho, no hay una otra interpretación plausible en opinión del Ejecutivo. Hasta ahí que le doy la palabra al subsecretario, si me permite, señor presidente, por favor. para Gracias, complementar. ministro. Señor subsecretario. Sí. Presidente, por su intermedio, solo dos cosas muy breves. Efectivamente, en el caso de los beneficios intrapenitenciarios a los que hace alusión el diputado Lonton, explicar la razón de la indicación. La indicación lo que hace es tomar las competencias que les habíamos entregado a el tribunal a cargo de la ejecución, aprobada por esta comisión, entregárselas como competencia a los jueces de
ejecución y medidas de seguridad. En el fondo lo que hicimos fue no modificar bajo ninguna circunstancia lo que ya habíamos aprobado, porque si no se generaría una discordancia y tendríamos que revisar todo lo ya aprobado, ¿ya? En el intertanto, efectivamente, en la modificación que hubo a libertad condicional, por así decirlo, se incorporó una competencia a los jueces de garantía que debiera quedar para los jueces de ejecución de pena. Y en eso obviamente nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero algo que nos parece que primero hay que aprobar esto para que después se pueda ir subsanando en el trámite de este proceso. Y finalmente, respecto a las visitas de cárceles, tal como dice el ministro, esto está en un artículo posterior, y en las visitas a cárceles lo que se hace es que se incorporan a los jueces de ejecución de pena con la posibilidad de visitar tanto las cárceles como también las instituciones psiquiátricas, que son otro lugar donde se cumplen condenas o medidas de seguridad. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Soto. Sí, yo hice una consulta sobre la compatibilidad de estas normas, de esta indicación de los nuevos tribunales de ejecución de pena, con las normas sobre delito económico. Y particularmente en el artículo 20 de la Ley de Delitos Económicos se establece lo siguiente sobre penas sustitutivas. Dice: la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga. Pueden ser sustituidas o reemplazadas por el tribunal que las imponga, que generalmente es el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal. Y en la norma que estamos revisando dice: corresponderá a los jueces de ejecución de penas conocer de las siguientes materias. Voy a mencionar solamente lo que está en discusión, del reemplazo de las penas sustitutivas, que se refiere a la ley número 18.216. Si uno puede ver, hay como dos reglas de competencia. En la ley de delitos económicos pone de cargo del tribunal que impuso las penas sustitutivas el modificarla o reemplazarla. En cambio, la norma que ustedes proponen establece que le correspondería el reemplazo a los jueces de ejecución de penas. Ahí veo yo que hay una cierta incompatibilidad que podría ser pulida para objeto de que haya una integración más armónica de las dos cosas. Muchas gracias, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, lo que hay es que el Congreso aprobó un criterio legislativo específico en materia de delitos económicos, donde la regla de ejecución está preferentemente entregada ahí. O sea, esto no es simplemente una adecuación, hay una reflexión un poco más sustantiva sobre ese punto, señor presidente, o sea, diputado, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Señor subsecretario. Sí, no, muy breve. No fue algo que se discutiera en el procedimiento y solo nos referimos a la ley 18.216. En ningún momento vimos la posibilidad de modificar el criterio tal como dice el ministro. Por lo tanto, lo que dijimos que iba a tener por competencia los tribunales de ejecución de pena era en el caso de la 18.216. Eso significa que no pueda supervigilar el cumplimiento de las penas de una persona condenada por delitos económicos. No, porque tiene una competencia general para cualquier persona que se encuentre en ejecución de penas, que está en la letra E, que es el criterio general. Es decir, los tribunales de ejecución de pena van a ejecutar cualquier condena que se realice y van a estar a cargo del reemplazo en aquellos casos de la ley 18.216, que es lo que discutió esta comisión. Claro, van a tener que ser capaces de aplicar lo que la norma especial establezca sobre la materia. Claro, como tribunal de ejecución. No sé si hay alguna otra duda. Se ofrece la palabra. Diputado Longton, luego el diputado Ilavaca. Presidente, más que nada de forma, agradecer la opinión que dio el Ejecutivo respecto a la incorporación de los beneficios intrapenitenciarios y también la primera parte. Creo que es relevante para la historia de la ley que quede plasmado así, independientemente que son los tribunales que finalmente resuelven, pero quisiera saber la parte procedimental, cómo se va a incorporar aquello, entendiendo que hoy día estamos votando. Lo incorporaremos, va a haber una indicación adicional después en la sala. Quisiera saber cómo... Si le parece ahora, a la sala... entendiendo si tiene urgencia, tiene discusión inmediata o suma urgencia, no se le puede incorporar indicación en la sala.
tendría que ser, o bien no despachamos el proyecto y queda pendiente esa parte de una modificación, o bien en la sala se hace, pero sujeto a que no esté con urgencia, porque en ese caso tendría que tener simple nomás, es que se incorpora esa indicación en esa instancia. El reglamento nos entrega varias posibilidades. Uno, que efectivamente retire; otro, que eventualmente presentemos una indicación que se rechace o se apruebe y eventualmente luego la podemos renovar en la sala. O lo otro que podría también plantearle al Ministerio es que dentro de esta hora de trabajo, si pudiéramos generar una norma, una indicación que pudiera hacerse cargo de la problemática planteada a fin de poder despachar ahora el proyecto, sin perjuicio que este proyecto además continúa su tramitación, esperamos en segundo trámite. ¿Le parece, subsecretario, si podemos elaborar alguna indicación que se haga cargo de lo planteado por el diputado Longton? Sí, le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca, que la había solicitado, y luego a la diputada Giles. Sí, presidente, yo creo que es buena la alternativa que usted nos plantea, porque además existe consenso generalizado respecto a la adecuación de esta norma. Pero quería referirme a dos temas que también sería interesante poder dejar claro, porque me cae una duda respecto al artículo 20 de la Ley de Delito Económico, porque esta norma, en términos reales, viene a modificar todo el sistema de ejecución de pena de Chile. Todo. Por lo tanto, esa norma, a mi entender, estaría derogada tácitamente. Claro, podríamos extenderlo, porque en definitiva los tribunales de ejecución de pena tienen una competencia general. Lo dejo ahí nada más. Una competencia especialísima que se impone sobre los demás, esa es la idea. Sí. Diputada Giles. Por eso no, sí, lo dejo bien. Diputada Giles. Y luego el diputado Soto. Bueno, a esto justamente me refería, presidente, cuando pedí en mi segunda intervención de la sesión al comienzo que aclaráramos cuál iba a ser la forma de tramitación dadas las especificidades de este proyecto. Ha habido una mejor o más completa respuesta al diputado Longton, no sé qué magia aplica el diputado Longton, en el sentido que lo que pregunté explícitamente es cuáles iban a ser las formas, por ejemplo, que teníamos para modificar aquello con lo que eventualmente no estuviéramos de acuerdo, dado que aparentemente lo que se nos proponía de parte de la presidencia era aprobar o rechazar y no incorporar, por ejemplo, como aparece ahora frente a este problema, la posibilidad de presentar una indicación que sea rechazada o aprobada y que después se pueda reponer. Primero quiero hacer esa salvedad porque tiene que ver con cómo trabajamos y cómo aplicamos la técnica legislativa, y que cuando lo planteé me parece que debió proponerse, por ejemplo, estas soluciones que han aparecido ahora, cuando ya llevamos la mitad del proyecto aprobado. A mí me parece, señor presidente, que no obstante la urgencia, que la comprendo, y cierta premura entiendo, algunos de los diputados por aprobar hoy este proyecto, sería necesario resolver de buena manera estos problemas que se han planteado. Y por lo tanto, yo le pediría, presidente, que no terminemos la aprobación de este proyecto hoy, sino que nos demos el tiempo necesario, que me parece que la urgencia que tiene lo permite, para poder hacer estas modificaciones de buena forma, entender todos lo mismo y acordar una forma de técnica legislativa que nos deje a todos conformes. Muchas gracias, diputada. La técnica, sí, solo con diputado Soto. Que me ha aclarado el Ejecutivo algunos aspectos y yo finalmente sigo el criterio del Ejecutivo. No tengo problemas con esta norma. Ok. Muchas gracias, diputado. Diputada Giles, respondiendo derechamente a su pregunta, la técnica legislativa que se emplea es la que establece el reglamento. Lo planteado en una primera oportunidad respecto a las indicaciones del Ejecutivo, claramente son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Ahora, si durante la discusión parlamentaria puede aparecer una norma que no se hace cargo o falta alguna norma de lo resuelto en el tema procedimental o en otra norma, en buena hora la observación que realiza el diputado Longton, porque se refiere a una norma específica, y para poder absolver esa consulta el Ejecutivo va a preparar una indicación que se haga cargo justamente de ese déficit. Para eso hay que estudiar la norma, y efectivamente el diputado Longton, como tramitó la otra norma y la conocía al revés y al derecho, hace una muy buena observación que es aceptada por el Ejecutivo y que va a resolver una problemática eventual que se puede producir. ¿Ok?
porque la va a presentar. Entonces, se ofrece la palabra, entonces vamos a votar el artículo 21B, que está en la página 42 y 43, y termina en el 44 del comparado. En votación, señor secretario. Sí. Diputada. Presidente, entiendo que esto que vamos a votar ahora va a estar sujeto a una posterior indicación No, del hay otra Ejecutivo. indicación en otro artículo después, diputada. Ah, perfecto, gracias. No, no. En votación. Señor presidente, en votación del artículo 21B. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. A favor, y si es posible considerar mi voto a favor de en las votaciones anteriores, que entiendo que fueron unánimes, por favor, presidente. Se aprueba por unanimidad entonces el 21B. A continuación corresponde votar el artículo 21C, que establece la distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de ejecución de pena y medidas de seguridad se realizará mediante un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces del juzgado a propuesta del juez presidente o solo por este último según corresponda. Se ofrece la palabra respecto a este artículo, que es una norma básica, se entiende a sí mismo. Entonces vamos a proceder a votar el artículo 21D, y si le parece a la comisión, la aprobamos por la misma unanimidad. Ese era el 21C. Ahora corresponde el 21D. Para el conocimiento de las materias señaladas en este párrafo, existirá un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República, con el número de jueces y con la competencia que a continuación se indica. Arica con un juez con competencia sobre la misma comuna, Iquique con un juez con competencia sobre las comunas de Iquique y Alto Hospicio, Antofagasta con un juez con competencia sobre las comunas de Taltal y Antofagasta, La Serena con un juez con competencia sobre la misma comuna, Valparaíso con 2 jueces con competencia sobre las comunas de Valparaíso, Quilpué y Putaendo, Rancagua con un juez con competencia sobre las comunas de Peumo, San Fernando y Rancagua, Talca con un juez con competencia sobre las comunas de Linares y Talca, Concepción con 2 jueces con competencia sobre las comunas de Los Ángeles, Yumbel, Coronel y Concepción, Temuco con un juez con competencia sobre la misma comuna, Valdivia con un juez con competencia sobre la misma comuna, Puerto Montt con un juez con competencia sobre la misma comuna, San Miguel con 2 jueces con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín y Puente Alto, Colina con un juez con competencia sobre la misma comuna, Santiago con 6 jueces con competencia sobre las comunas de Santiago, Maipú, Recoleta y Ñuñoa. Ese es el artículo 21D. Diputado. Muchas gracias, presidente. Sobre esto tengo una consulta. Yo entiendo que la enumeración de comunas que se hace acá son las comunas donde están las cárceles. Me imagino que tiene que ver con eso. Pero también va a ser competencia de estos tribunales tomar conocimiento de los casos de personas que estén cumpliendo medidas alternativas a la reclusión, por ejemplo, arresto domiciliario, que estuviera dictado eventualmente, y en el fondo me acojo acá a lo que es mi distrito, que lo conozco más de cerca, una sentencia dictada por tribunales en Viña del Mar, que la persona esté cumpliendo arresto domiciliario dentro de la misma comuna de Viña del Mar, o quizás Hong Kong, qué sé yo. ¿Cuál sería el juzgado competente? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, Valparaíso con 2 jueces sobre la competencia de las comunas de Valparaíso, Quilpué, Putaendo. La persona no está recluida, ni la sentencia fue dictada por en ninguna de las comunas aquí mencionadas. Entonces me gustaría saber por parte del Ejecutivo cómo interpretan ellos la norma. Quizás me estoy equivocando en algo, pero la verdad yo no lo entiendo eso. Gracias. Señor subsecretario. Sí, presidente. Bueno, tal como usted señala, es relevante la presentación que hizo al comienzo el señor ministro, en el cual dio cuenta de que efectivamente en la distribución que nosotros estamos presentando, el 80% de las personas que tienen una condena, independiente de si esta se está cumpliendo en el régimen cerrado o en el medio libre, dentro de las cuales están las personas que usted señala, aquellas personas que eventualmente tienen algún tipo de pena sustitutiva o reclusiones parciales de algún tipo, el 80% va a estar bajo la competencia de un juez de ejecución de pena, ¿ya? De la distribución que nosotros hicimos acá.
porque o son personas que estuvieron dentro de esas comunas, están cumpliendo o el control de su medida está dentro de esas comunas, o eventualmente están privadas de libertad dentro de esas comunas, ¿ya? Entonces eso es bien relevante, el porcentaje de personas que nos queda, que solo va a cumplir su ejecución de pena, va a ser un juez de garantía especial dentro de una sala preferente dentro de los juzgados de garantía, es un 19% restante y un 1% con jueces con asignación especial para la ejecución de pena, jueces de garantía con asignación especial. No sé si me explico. ¿Qué pasa con una persona condenada en tribunales? Un ejemplo, ¿no? La comuna de Viña del Mar, que se pone arresto domiciliario en Viña del Mar, pero aquí se dice Valparaíso con 2 jueces con competencia sobre las comunas de Valparaíso que fue votado. Entonces yo no sé cuál es el criterio que se aplica acá, porque no está cumpliendo pena dentro de la cárcel de Valparaíso. Ese es juez de garantía. Ahí, claro, que fue lo que planteó, diputado, que, claro, el grueso de estas medidas o de revisión va a ser aquellos tribunales que están donde existe un centro de detención penitenciaria en general. O un centro de cumplimiento de medidas bajo el medio libre. Claro. Y si no, el juzgado de garantía. ¿Te fijas? Sí, hay que partir un lado. ¿Estamos de acuerdo en esta redacción? Se ofrece la palabra sobre el 21D. Se ofrece la palabra sobre el 21D. Lo aprobamos por unanimidad entonces. Aprobamos por unanimidad el 21D. 21E. El conocimiento de las materias señaladas en el artículo 21B en aquellas comunas que no se encuentren señaladas en el 21D. Ahí está su respuesta, diputado Sánchez. Corresponderá a los juzgados de garantía los que funcionarán de la siguiente forma. 1. En los juzgados de garantía de Tocopilla, Calama, Copiapó, Vallenaro, Valle, Illapel, San Felipe, Los Andes, Quillota, Limache, Casablanca, San Antonio, Talagante, Gran Comuna, Rengo, Santa Cruz, Curicó, Molina, Cauquenes, Parral. Ningún comentario, por favor. San Carlos, Chillán, Yungay, Los Ángeles, Arauco, Cañete, Angol, Victoria, Lautaro, Nueva Imperial, Pitrufquén, Villarrica, Osorno, Ancud, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. Se deberá asignar una sala preferente que destinará las jornadas o días que fuesen necesarios para el conocimiento exclusivo de estas materias en atención al volumen de audiencias que se debieran programar. Número 2. En los juzgados de garantía y en aquellos que ejerzan las funciones de los juzgados de garantía en aquellas comunas que no se encuentren señaladas en el numeral anterior o en el artículo 21D, se deberá priorizar la asignación de jornadas, días o salas con dedicación exclusiva para el ejercicio de dicha competencia, en atención al volumen de audiencias que se debieron programar para su conocimiento, debiendo así garantizarse el procedimiento objetivo y general de distribución de causas de que trata el artículo 15. Ese es el artículo 21E. Respecto del se ofrece la palabra, lo aprobamos por unanimidad, aprobamos el artículo 21E por unanimidad. Artículo 21F. A efectos de la integración de las salas preferentes de que trata el número 1 del artículo 21E, la Corte de Apelaciones respectiva establecerá un procedimiento de destinación de los jueces de garantía de carácter objetivo, anual o bianual, a partir de aquellos que integren los juzgados de garantía que tengan competencia en el correspondiente territorio jurisdiccional, quienes podrán ejercer además las demás competencias que son propias del tribunal. Se ofrece la palabra, se aprueba por unanimidad, La letra F, que incorpora el inciso primero del artículo 22 a continuación de la expresión juzgados de garantía, la frase y en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, se da por aprobada en función del acuerdo adoptado por la comisión. Lo mismo la letra G del artículo 49, que dice incorporarse en el inciso final del artículo 23 a continuación de la expresión juzgados de garantía, la frase y en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, también se da por aprobada. Letra H, modifíquese el artículo 24 en el siguiente sentido. Primero, o I, sustitúyese en el literal C del inciso segundo la expresión I17 por la expresión 17 y 21C. 2. Incorpórase en el inciso cuarto a continuación de la expresión juzgados de garantía, la frase de los juzgados de ejecución de pena y medidas de seguridad, esta doble I se da por aprobada en función de lo aprobado anteriormente. Lo mismo la 3, que incorpórase en el inciso quinto a continuación de la expresión juzgados de garantía, la frase y en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, aprobado también en función del acuerdo. Y
intercálase en el epígrafe del párrafo quinto entre las expresiones garantías y el ilativo y, o conjunción, la frase de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad que damos aprobado en función del acuerdo adoptado anteriormente. Y J, incorpórase en el encabezado del artículo 25 a continuación de la expresión juzgado de garantía la frase los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que lo aprobamos en función del artículo, o sea, del acuerdo adoptado por la comisión. Lo único que tendríamos que aprobar entonces es lo dispuesto en la página número 50 y, claro, sustitúyese el literal C del inciso segundo, la expresión I-17 por la expresión 17 y 21C, que es una remisión al articulado. ¿Sí? Si le parece a la comisión, lo aprobamos por unanimidad. Lo aprobamos por unanimidad. Como un tren. Ahora partamos a la página 56, donde vamos a dar por aprobado la letra K, que incorpora en el literal B. Súper. Vale. Incorpórase en el literal B del numeral tercero del artículo 63, a continuación de la expresión juez de garantía, la frase o por un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, que damos aprobados en función del acuerdo. Lo mismo la letra L, que incorpora en el inciso primero del artículo 107 bis, a continuación de la expresión jueces juzgados de garantía, la frase los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que también damos por aprobado en función del acuerdo. Lo mismo la letra M del artículo 59, que señala incorpórase en el inciso primero del artículo 107, ter, a continuación de la expresión a los juzgados de garantía, la frase a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que damos por aprobada. A continuación pasamos a la página número 63, letra N, que modifica el artículo 113 en el siguiente sentido. Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente. No obstante, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la Ley Procesal Penal será competencia del juzgado de garantía o del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad según corresponda, que tenga competencia en el lugar de su cumplimiento, conforme a la siguiente. Número 1. Tratándose de penas cuyo control, vigilancia o atención corresponde a Gendarmería de Chile, se entenderá que se cumplen en la comuna en que se encuentra el establecimiento penitenciario que realiza esas funciones. Número 2. Tratándose de otras penas, se entenderá que se cumplen en el domicilio de la persona condenada. Número 3. Tratándose de las medidas de seguridad, se entenderá que se cumplen en la comuna en que se encuentra la institución psiquiátrica respectiva. Esta letra I, si están todos de acuerdo, la aprobamos por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Segundo, incorpórase un inciso tercero nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes del siguiente tenor. Si una sentencia impusiere penas de distinta naturaleza, será competente para conocer de todas ellas el tribunal determinado conforme al numeral primero del inciso anterior. Hace una remisión. Estamos en la página 64 y hace competencia al tribunal en donde actualmente se está cumpliendo la pena, que es el artículo 1. Si estamos todos de acuerdo, ¿lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Letra O, estamos en la página 64, parece bingo. Modifícase el artículo 567 en el siguiente sentido. Doble pato. En el inciso primero, sustitúyese la expresión de garantía por la frase de ejecución de penas y medidas de seguridad o un juez de garantía según corresponde, que damos por aprobado en función del acuerdo adoptado por la comisión. 2. ¿Sí? Ahora voy al 65. Segundo, incorpórase un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. De igual forma, un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad o un juez de garantía según corresponda, designado de conformidad con el artículo 23, visitará los establecimientos penitenciarios o instituciones psiquiátricas en que personas privadas de libertad se encuentren cumpliendo penas o medidas de seguridad con los mismos fines del inciso anterior, debiendo adoptar las medidas que fueren procedentes. Se ofrece la palabra, diputado Longton. Presidente, me gustaría si nos pudieran leer el artículo 23, esto a raíz de lo que ocurrió con un caso que, bueno, de público conocimiento con el juez Urrutia, a propósito de las visitas a establecimientos penitenciarios y donde se arrogó causas en las cuales él no tenía competencia desde el punto de vista que estaban radicadas en otros jueces de garantía, incluso otras regiones, particularmente regiones del norte.
Entonces quisiera que nos pudiera, quizá la Secretaría leer el artículo 23 para ver que designado en conformidad al artículo 23, que es relevante, pero además la parte final me causa algunas dudas, porque dice, con los mismos fines del inciso anterior, debiendo adoptar las medidas que fueren procedentes. Me parece que es amplio el que fueran procedentes, porque podríamos validar o legitimar lo que la Corte de Apelaciones rechazó desde el punto de vista de la legalidad por infringir el principio de legalidad, que no es menor, en torno a la decisión que tomó el juez Urrutia, y de alguna manera quiero precaver que este artículo no esté validando una actuación que fue declarada ilegal por parte de la Corte de Apelaciones por las razones que ya todos conocemos. Muchas gracias, diputado. Yo creo y entiendo que esto queda medianamente claro en lo que dice relación con la resolución del juez Urrutia. La propia Corte dejó sin efecto esa resolución por alejarse absolutamente y porque existen otras medidas. Si mal no recuerdo, la ejecución de la pena de la prisión preventiva estaba en el artículo 150, le corresponde al mismo tribunal que la decretó efectuarla, a menos que tú vayas de amparo judicial del 95 del CPP o eventualmente una cautela de garantías del 10. Caso alguno en el caso del juez Urrutia, eso a mí quedó meridianamente claro. Y lo que hace esta norma que se propone es justamente entregar esa competencia específica de cárcel acá. Antes de dar la palabra, antes de dar la palabra al Ejecutivo, le ofrezco la palabra al diputado Vilavaca. Sí, presidente, la misma línea de lo que usted acaba de señalar. Existiendo esta norma en nuestra legislación, lo que hizo erróneamente el juez Urrutia no hubiera sucedido, porque en definitiva este es el instrumento o la institución que debe llevar adelante las acciones que el juez Urrutia desarrolló. Entonces yo creo que efectivamente esto apunta a solucionar lo que nos ocurrió bochornosamente hace poco con las medidas disciplinarias que a través de un sumario administrativo en el ejercicio de su facultad disciplinaria por parte de la Corte se han hecho presentes. Valga reconocer que fue a través de un recurso de hecho presentado por Gendarmería, que luego se declaró admisible, que la Corte corrigió en apelación ese tema. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a estas inquietudes, que creo que están resueltas, pero nunca está de más. Sí, presidente, estamos de acuerdo con lo que ha señalado usted, con lo que señaló el diputado Vilavaca. Lo que hace es básicamente encargarle a los jueces de ejecución de pena la visita a los distintos centros penitenciarios y además también instituciones psiquiátricas, que es algo que es bastante relevante que se incorpore. En ningún caso esto podría implicar que que un juez que no es competente se arroje la competencia para controlar personas que se encuentran en esos establecimientos penitenciarios con medidas, en este caso cautelares personales, determinadas por otro juez de garantía, que a quien le va a tener que quién va a tener que controlar aquellas medidas cautelares personales. Así que no creemos que en la redacción del artículo pudiera haber algún tipo de facultad para que ocurriera algo como lo que pasó con lo que ustedes han señalado del juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias. Repito para no tener problemas. La letra P, que modifica el artículo 580, lo que hace es sustituir en el inciso primero la expresión y un juez de garantía por la frase un juez de garantía y un juez con competencia en ejecución de penas y medidas de seguridad, que damos por aprobado en función del acuerdo adoptado por la Comisión. Lo mismo señala expresamente respecto del inciso tercero y también en el inciso final. Quedamos por expresamente aprobados en función del acuerdo. ¿Les parece? ¿Les parece? Con eso terminamos los artículos permanentes y pasamos en la página 66. Discúlpeme, señor subsecretario. Estamos enviándole una indicación a Margarita en razón de la... Andrés.
En razón de la consulta que hizo y de la inquietud que hizo el diputado Longton, estamos enviándole, le acabamos de enviar una indicación a la Margarita, que si quizás le podemos dar lectura a nosotros, pero básicamente para hacernos cargo de el problema que se genera, o mejor dicho, para complementar el hecho de que en los casos de permisos o beneficios intrapenitenciarios, tal y como ya se reformó en la ley 21.627, si no me equivoco, la ley 21.627, sea no el juez de garantía el competente para conocer en esos casos, sino que sea el juez de ejecución con competencia en ejecución de pena y medidas de seguridad. Entonces, ahí, Raúl, no sé si tú puedes leer. Tocayo, si usted le puede dar lectura. Atento, diputado Longton. Ahí está la redacción. Modifíquese en el artículo 2, número 1 de la ley 21.627, sustituyendo la expresión juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva por juez con competencia en ejecución de penas y medidas de seguridad. A mí me parece una norma... Quizás leer el artículo, podríamos leer el numeral 2, el artículo 2 del número 1 de la ley 21.627. Si le damos lectura a ese artículo que se modifica... Gracias, presidente. Creo que, además de modificar la ley 21.627, que ahora la vamos a revisar, creo que es importante incorporarlo en el Tribunal de Ejecución de Penas, porque este va a ser el cuerpo legal que va a regular al Tribunal de Ejecución de Penas. Entonces, cuando vean las facultades del Tribunal de Ejecución de Penas, no va a saltar a la vista de los beneficios intrapenitenciarios, van a tener que recurrir, más que nada por técnica legislativa, van a tener que recurrir a otro cuerpo legal para revisar una facultad que debiera quedar plasmada en esta ley. Claro, lo que usted plantea es dónde hago la remisión. Claro, yo creo que queda más claro... Hay un artículo general en las normas que aprobamos que efectivamente es, y aquellas otras competencias que le entregue la ley, que sería esta, entre otras. Ahí lo enlaza. Efectivamente, en nuestras leyes lo ideal sería que tuviéramos todo un absolutamente conjunto claro, armónico. pero estas dos cosas las tramitamos en paralelo. Creo que por ahora logramos salvar el punto que decía el diputado Longton, y por cierto nos queda trámite legislativo para terminar de unificar todo esto. ¿Podrían leer la Secretaría o bien usted cómo quedaría con la incorporación a esa ley que además usted y varios parlamentarios de acá son autores? Si podemos, al Ejecutivo, Raúl, por favor, leer el 23, ¿cómo quedaría? Claro, es el artículo segundo de la ley 21.627, incorpora un artículo 16 bis al decreto ley 2859, que es la ley orgánica de Gendarmería de Chile. Ese 16 bis dice: los permisos de salida que beneficien a condenados a presidio perpetuo serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva. Así fue aprobado en la ley. Lo que se aprueba modificar entonces es: los permisos de salida que beneficien a condenados a presidio perpetuo serán autorizados por el juez con competencia en ejecución de penas y medidas de seguridad. Sí, eso fue lo que se aprobó en la 21. Presidente, con su permiso, me parece bien. Nosotros habíamos aprobado esa oportunidad que todos los beneficios penitenciarios, habíamos llegado a una suerte de acuerdo, ¿no? Que estábamos por todos los beneficios interpenitenciarios y para tener un acuerdo transversal que se quedó de acuerdo que fueran solamente los condenados a presidio perpetuo. Sí. Y en ese sentido resuelve esto que queda la remisión a los tribunales de ejecución de penas para la autorización de esos beneficios intrapenitenciarios, ¿no es cierto? Sí. Ya, eso. Gracias, presidente. Pues yo creo que está súper claro, me parece bien, agradecemos la observación que hace el diputado Longton, y si le parece a la comisión aprobamos por unanimidad entonces esta indicación presentada por el Ejecutivo, que he suscrito yo, con la firma del diputado Longton. Tenemos que anotarla, presidente, por escrito. Sí, la vamos a anotar por escrito. ¿Quiénes más suscriben esa? Esa, diputado Longton y La Vaca, Soto, Leiva, Alessandri, Calisto. ¿Alguien más? Diputado Gonzalo Winter. Sí. Sí. ¿Alguien más alguien más quiere suscribir la indicación? ¿Está bien con esa indicación? Diputado Orsini. Vamos a suscribir esa indicación. En el intertanto le voy a pedir a la comisión que
tengamos en consideración a la Secretaría la votación favorable del diputado Winter. Si están todos de acuerdo, se aprueba. Margarita, no alcanzamos a anotar la indicación, la estamos escribiendo. Lo juntamos con las otras normas. Entonces vamos a esta indicación suscrita por mí, por los diputados Longton y Lavaca, Soto, Alessandri, Calisto, Winter y Orsini. Lo aprobamos por unanimidad. Más transversal, imposible. ¿Quién? ¿Bien Talagante? La voy a ir a fiscalizar. No tenía idea. Es que no fui al asado justo ese que quedaba. Gracias, diputado. Si artículos transitorios nuevos. Número 4, para incorporar los siguientes artículos transitorios nuevos, pasando el actual artículo único a ser artículo primero. Artículo segundo, vacancia e implementación. La presente ley comenzará a regir en forma gradual conforme al cronograma que a continuación se indica. 1. Transcurridos 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 2. Transcurridos 36 meses, para que lo escuchen, 36 meses desde su publicación en el Diario Oficial de las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo Higgins y Maule. 3. Transcurridos 48 meses desde su publicación en el Diario Oficial de las regiones de Biobío, Ñuble, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes de la Antártica Chilena. Y 4. Transcurridos 60 meses desde su publicación en el Diario Oficial en la región metropolitana de Santiago. Si estamos todos de acuerdo, entonces aprobamos este artículo transitorio. ¿Por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Instalación del sistema judicial. Con a lo menos 90 días de antelación a la fecha que para cada caso se indica en el artículo anterior, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21E, 21F y 21 ter del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, dentro del mismo plazo, las Cortes de Apelaciones deberán verificar que se ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21E, que incorpora al Código Orgánico de Tribunales. Si estamos todos de acuerdo, señores y señores diputados, ¿lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto y final. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Poder Judicial y en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Si estamos todos de acuerdo, lo aprobamos por unanimidad. Porque ¿lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Por despachado el proyecto entonces de primer trámite constitucional y le quiero proponer a la comisión si puede ser diputado informante el diputado Marco Ilavaca. No, Marco Ilavaca. Que ya estaba decidido, pero lo vamos a ratificar. Por unanimidad. ¿Les parece? Listo. Oye, y por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se levanta.